Buenas tardes, Daniela, y buenas tardes a todos. Daniela es carmelita seglar del Carmelo de Salamanca. Y también hace unos años, no sé cuántos, recibiste también el don de ser virgen consagrada, también en Salamanca. Es argentina, donde vivieron Maximiliano, Emilio y también Atanasio, Argentina. Su papá vive en Argentina y pasa al año 2 meses o 3 ayudándole y atendiéndole en Argentina. Y es doctora en teología espiritual. En teología práctica, le dicen en Salamanca. Práctica, sí. Por la Universidad de Salamanca. De Salamanca. Bueno. Y su tarea está también empleada en Fonte. Ella se dedica a revisar, ¿no?, y dar el visto bueno a las obras que presentan en Fonte para ver si a tu juicio tienen valor o no tienen valor, ¿no? Bueno, eso es lo que se trata. Bueno, entonces yo le preguntaba por una obra que habíamos enviado para publicar de nuestro hermano Pepe Setién. Bueno, entonces aquí no sabía muy bien qué había pasado, pero ella me dijo que había revisado la obra de Pepe Setién y que habías dado una valoración preciosa, extraordinaria, ¿no? Bueno, también aquí causó mucho entusiasmo. Bueno, entonces, como Carmelita seglar también has participado en la formación, ¿verdad? Sí. La comunidad de Salamanca es una comunidad bastante viva, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y qué más quieres que diga para que sepan con quién estamos aquí? Bueno, es una mujer, como veis, y es una alegría que nos anuncie el Evangelio una mujer. Por lo menos para mí lo es, que anuncie el Evangelio como las primeras mujeres, ¿verdad? Y bueno, y es hermana nuestra, y por tanto seguro que lo que el Espíritu nos diga a través de ti nos va a ayudar, aunque sea un poquito, ¿verdad? Seguramente no recordaremos todo, porque nuestra cabeza ya no está para mucho, pero seguro que algo nos ayuda. Así que gracias por haber aceptado venir a estar con nosotros y bueno, y dinos lo que tú creas conveniente. También está Maripaz, que forma parte de esta comunidad ampliada nuestra y que va a venir cuando pueda. Y hoy también está con nosotros Vicente, que con mucha alegría te acogemos, al menos esta tarde. Venga, bueno, entonces gracias y con la ayuda del Espíritu escuchamos tu palabra. Bueno, muchas gracias y lo primero es que quiero darte las gracias por la invitación y decirles que para mí fue, claro, si yo los miro ahora me da miedo, digo, ¿yo qué hago yo hablándole a los padres? Pero cuando me preguntó Pedro Tomás, la verdad es que yo siento una gratitud tan grande con los padres, con los frailes, me siento muy hija. A mí me han criado los frailes en Argentina desde los 16 años. El padre Antonio Molina, que era de la provincia de Andalucía, me acompañó durante 30 años y yo lo pude acompañar también a él hasta el final, lo cuidé al final, estuve un mes internada con él en la clínica y le pude devolver como hija, digamos, espiritual lo que él me había dado durante tantos años, ¿no? Siento muchísima gratitud por los frailes que han ido a Argentina dejándolo todo y siempre me siento como en deuda, ¿no? Es una cosa que, bueno, es lo que se siente por los padres de sangre, pues eso mismo siento con los frailes, que me han educado, me he formado con
con las predicaciones de ustedes, me han acompañado espiritualmente, me han dado clase. Entonces, desde ahí hablo, con el corazón, como he hablado siempre con los padres, como padres y hermanos, ¿no? Bueno, yo me ubico desde ahí, ¿no? Como hija y como hermana. El Papa, se dice, es el Papa. Del Papa, bueno, es una alegría sí. Y bueno, les comento lo que había pensado para estos días, reflexiones cortas para no aburrirlos ni cansarlos, y más como una lectura espiritual de algunos personajes bíblicos, sin entrar en estudios, ni exégesis, ni cuestiones históricas, sino simplemente una lectura espiritual, ¿no? Fundada, por supuesto, pero más desde el corazón, desde una actualización de la palabra para mí ahora en esta etapa de mi vida, en esta etapa de nuestra vida, ¿no? Y se me ocurrió buscar personajes bíblicos y textos que pudieran reunir los extremos de la vida, la niñez y la ancianidad. Y como un desafío en esta etapa de la vida de volver a nacer, ¿no? De vivir la Cuaresma en clave de fiesta, ¿no? Dolores Alexandre dice esto que nos dicen cuando nos imponen la ceniza, recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás, tiene la contracara, como el crucificado tiene el resucitado. La contracara es, recuerda que eres fiesta y en fiesta te convertirás. Estamos llamados a esa fiesta y ese banquete definitivo para el cual nos vamos a preparar, nos tenemos que preparar. Y esta etapa de la vida es la más propicia, ¿no? Para renovar esa amistad, ese encuentro, ese amor con el Señor. Entonces, el primer personaje bíblico, como paradigma del renacimiento, pensé en Nicodemo, ¿no? El Nicodemo, sí. Que es ese anciano convocado a niño, que será después ese niño anciano renacido en la Pascua de Cristo, ¿no? Que vemos que reúne en él la plenitud humana de ser anciano y niño a la vez. Aunque esta vocación de volver a nacer, porque es una vocación donde si Jesús dice, si no volvéis a ser como niños, no entraréis, donde hay un llamado hay una vocación, ¿no? Nos corresponde vivir este proceso de renacimiento en cualquier etapa de la vida, ¿no? Hay una película que no sé si la habrán escuchado alguna vez, el título se llama El curioso caso de Benjamin Button, no sé si la vieron. Es una cosa muy extraña, pero en la imagen que utilizan para mí fue bellísima. El personaje principal de la película es un niño, un bebé que nace anciano, nace, tiene artrosis, tiene la columna de estrés, y uno ve, está muy bien caracterizado el personaje, ¿no? Porque es un chiquito que va creciendo, pero es anciano, está todo. Y a medida que va creciendo, va rejuveneciendo, de manera que cuando llega al final de la vida, es un bebé y muere como un bebé, ¿no? Por supuesto que en el medio de la película se encuentra con la mujer de su vida, con la que se va a casar, que coinciden en un momento en la edad, después ella va envejeciendo, él va rejuveneciendo y muere en sus brazos, ¿no? Pero yo decía, pero si esta imagen es bellísima, es la imagen del proceso espiritual, porque en realidad es así, nacemos, es nuestro hombre viejo, ¿no? Y cuando nos acercamos a la vida eterna, se supone que hemos hecho y estamos haciendo ese proceso y es volver a nacer, ¿no?
Es recuperar esa belleza de la creación del origen, ¿no? Tal como Dios nos creó y nos pensó. Hay un texto muy lindo del Papa Francisco, que él, en un congreso que se hizo en Roma sobre el tema de la ancianidad en la iglesia, o los ancianos en la iglesia, un tema de acompañamiento de pastoral, bueno, distintas conferencias, pero hay una él hace las palabras de introducción y de acogida, y recuerda, como recuerdan tantos otros biblistas, cómo en la Biblia la longevidad es una bendición. Y él lo está experimentando ahora, ¿no? En el hospital dice, agradezco esta gracia de Dios de experimentar el cuidado de Dios en la fragilidad, ¿no? En la debilidad. Y dice, en la Biblia la longevidad es una bendición, nos enfrenta a nuestra fragilidad, nuestra dependencia mutua, a nuestros lazos familiares y comunitarios, sobre todo a nuestra filiación divina. Y nos da tiempo para profundizar nuestro conocimiento de Él, nuestra intimidad con Él, para entrar más y más en su corazón y entregarnos a Él. Entregar nuestro espíritu en sus manos, definitivamente, con la confianza de los niños. Pero también es un tiempo de renovada fecundidad. Como dice el Salmo 92, todavía de ancianos producen frutos, siguen llenos de frescura y lozanía. El plan de Dios, lo vemos por la historia bíblica, se ha llevado a cabo en la pobreza, en la debilidad, en la impotencia y en la ancianidad. De Sara y de Abraham, mayores, nace el pueblo elegido. De Isabel y Zacarías, el Juan Bautista. Y recuerda el Papa, la persona mayor no solo tiene un pasado, porque Dios quiere escribir páginas nuevas, páginas de santidad, de servicio, de oración. Y son también el futuro de la iglesia junto con los jóvenes. Él une los dos extremos, porque nos dice la Biblia que el anciano profetiza y sueña, ¿no? La profecía de los ancianos se cumple cuando la luz del Evangelio entra plenamente en sus vidas, cuando como Simeón y Ana toman a Jesús en sus brazos y anuncian la revolución de la ternura, la buena nueva de aquel que vino al mundo para traer la luz del Padre. Si esto es así, como cada etapa de la vida, esta etapa tiene su tarea espiritual. Y no ya fuerza de brazos, ya podemos decir como el santo, de flores y esmeraldas, en las frescas mañanas escogidas haremos las guirnaldas, ¿no? Ya ha habido todo un tiempo de esfuerzo, de trabajo, de entrega, y es el momento de dejar que Él recoja todo eso y trence con los frutos de su amor y los nuestros, su gloria, ¿no? Y los frutos para la iglesia, que sigue dando nuestra vida, ¿no? Es la hora de un encuentro sosegado y confiado de los niños, ¿no? Porque descansamos en la fuerza de Dios, en su fidelidad indeclinable. Entonces nos sentimos convocados a dejarnos reengendrar por el Espíritu, simplemente consintiendo a la obra del Espíritu. A mí me encanta recordar el romance de Juan de la Cruz, de cuyo consentimiento el misterio se hacía. Es el versículo que puse en la tarjeta de mi consagración, porque en el fondo es eso, es un misterio que excede y solo nos pide este consentimiento, y el misterio se realiza. Entonces, nos dejamos reengendrar por el Espíritu y nos dejamos también reengendrar en el seno de María, como fue engendrado el mismo Jesús. A mí, nosotros en el Carmelo es tan fuerte la piedad mariana, la espiritualidad mariana, la amistad, la Virgen Madre, hermana, compañera, amiga, modelo, maestra, madre, patrona, protectora, cuántas cosas. Pero si a mí me gusta ubicarme en algún lugar con respecto a María, es
dentro, en sus entrañas, porque yo me he identificado siempre con Teresita, ¿no? Con esta infancia espiritual de ser como niños en brazos del Padre, ¿no? Como dejarnos hacer. Pero en un momento que para mí ha sido muy importante, de experiencia de la presencia de la Virgen, yo descubrí esto, que el mejor lugar es ni siquiera en los brazos, sino dentro, ¿no? Dejándonos engendrar como ella engendró a Jesús, y al mismo tiempo que haga de nosotros otro Jesús, ¿no? Entonces, volvemos a Nicodemo. El texto de Nicodemo, que está ubicado en el comienzo del Evangelio de Juan, nos recuerda que esta tarea espiritual de volver a nacer, de dejarnos reengendrar por el Espíritu, es, como decía antes, un llamado, es una vocación. Tenéis que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Juan 3:7. Dejad que los niños se acerquen a mí, de los que son como ellos es el reino de los cielos. Mateo 19:14 y Marcos 10:13. Yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:13. Y vemos que este renacimiento, este llamado a volver a nacer, en Nicodemo, un hombre ya mayor, aunque no se nos dice qué edad tienen, lo va realizando en un itinerario, en un proceso que además tiene marcadamente tres fases, tres etapas. Y a mí la figura de Nicodemo para mí ha sido siempre muy entrañable porque... Y de tal manera que me acompañó todo el estudio de la teología y con ella hice al final la tesina, ¿no? Porque me parecía que el símbolo de la noche de Juan de la Cruz era como una clave de lectura del texto de Nicodemo, pero extraordinaria, ¿no? Que me ayudaba a mí a entender lo que significó para el judaísmo, para las comunidades primitivas, romper con todo aquello que les daba seguridad. No te salva ni la ley, ni el templo, ni las tradiciones, ¿no? Entrar en el reino, renacer para el reino es otra vida, es una vida nueva, ¿no? Entonces, leyéndolo simplemente, mirando el símbolo nocturno y el proceso, nos damos cuenta que podemos después hacemos ahora a continuación, esa lectura simplemente con unas pinceladas, ¿no? Y me gusta recordar que tanto para San Juan de la Cruz como para Juan el Evangelista, como dice Shekel, nacer no es enmendarse, no es simplemente corregirse. ¿Cuántas cuaresmas hemos vivido hasta ahora? ¿Cuántos propósitos nos hemos hecho? ¿Cuántos frutos habremos tenido? No sé, pero uno siempre se siente que está empezando, que nunca, que siempre es ¿no? Si no confiara en la misericordia de Dios y viera que Él obra, ¿no? Él es nuestra esperanza. Entonces, no es cuestión de enmendarse, sino de comenzar una nueva existencia. Y sabemos lo que significaba desde el seno materno para los hebreos, porque el nacimiento define la naturaleza y el destino de la persona. Ser ciudadanos del nuevo reino, para hacerlo hay que nacer en él. Y si el anciano, como Nicodemo, no puede entrar en el seno materno, el espíritu puede entrar en el anciano, dice Shekel, ¿no? Y lo primero que nos recuerda esta figura de Nicodemo es que cuando él se encuentra con Jesús, le dice, sabemos que Dios te ha enviado como maestro para enseñarnos. Se sitúa en el terreno del saber, pero no se trata de aprender nada, sino de nacer, porque el reino no es solo un objeto de conocimiento, es una vida, es comunicación de vida. Entonces, frente a un pasado en el que hemos asimilado pacientemente nuestra tradición que nos ha configurado,
Jesús propone una interrupción y un nuevo comienzo y echa mano, el evangelista, en estas palabras que dice Jesús, a toda una tradición bíblica de el recrear, el reconstruir, el rehacer, el renovar, que siempre tiene como agente el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que sopla en Adán y le da vida nueva. Ese Espíritu que hace revivir los huesos secos. El Antiguo Testamento nos habla de ruinas reconstruidas, heridas curadas, traje de luto que se convierte en vestido de fiesta, en un desierto que florece como un jardín, en un luto que se cambia en danzas. Todo es absolutamente esperanzador, ¿no? Si nosotros para interpretar la figura de Nicodemo no solo nos quedamos con la interpretación o la exégesis católica, sino que recurrimos a las exégesis rabínica, a los métodos de interpretación rabínica y a los estudios de la exégesis que utilizan estos textos judíos, nos damos cuenta que el texto de Nicodemo da mucho más, nos dice mucho más de lo que somos capaces nosotros de comprender y que los autores de estas primeras comunidades comprendían, ¿no? Hay un libro de unos estudios de Frederick Mans, no sé si lo habrán oído nombrar, se llama El Israel de Dios, sinagoga e iglesia en los orígenes del cristianismo, y tiene otros también, ¿no? Pero bueno, él hace un estudio de cómo aparece el Shema en el Evangelio de Juan, pero no aparece de manera explícita, sino aparece simbólicamente y en los procesos de los personajes como Nicodemo, Pedro y Tomás. Lo que a mí me tocó más fue el proceso de Nicodemo, ¿no? Y entonces él lee cada aparición de Nicodemo a la luz de uno de los términos del Shema. Shema Israel, ¿no? Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, en este primer diálogo de Nicodemo con Jesús, él reconoce que el maestro viene de Dios, pero no comprende del todo el mensaje. Está a oscuras, va de noche. Se le dice que tiene que renacer y entiende nacer de nuevo. Se le escapa el lenguaje de la comunidad cristiana, ¿no? Nacer de lo alto, del agua, del espíritu. Nicodemo es aquel que va a buscar a Jesús de noche, está confuso, tiene miedo, no ama aún con todo su corazón. Pero hay un paso más. En la segunda aparición de Nicodemo, en el capítulo 7, los versículos 40 al 52, nos encontramos con que los judíos están discutiendo el origen de Jesús. Han mandado a los guardias, el sumo sacerdote, los fariseos, a prender a Jesús, pero lo escuchan, lo ven y vuelven con las manos vacías. Y se enojan los fariseos con ellos, y ahí aparece otra vez Nicodemo, que dice, era uno de ellos, de los fariseos, ¿no? Les dice, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace? Y como respuesta, lo humillan, lo reprenden y le tocan el punto más sensible, ¿no? ¿Tú también eres de Galilea? Indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Entonces, lo humillan delante de todos, ahí donde estaba su tesoro, su gloria y su honor, el conocimiento de la ley y de las escrituras. Pero ya aquí no tenemos ese hombre temeroso que va de noche. Ahora él se ha expuesto públicamente para defender a Jesús, delante de los sacerdotes, el sumo sacerdote y los fariseos, arriesgando seguramente su puesto en el Sanedrín. Ama a Dios con toda el alma. Y por última vez lo vemos a Nicodemo
en el momento de la sepultura de Jesús, junto a José de Arimatea, que va a retirar el cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos conforme a la costumbre judía de sepultar. Una cantidad tan grande era propiamente para la sepultura de un rey. Los aromas eran muy caros en aquella época y posiblemente Nicodemo gastaría una fortuna. Es decir, prepara la sepultura para un rey. Ama a Dios con todas sus fuerzas, con todo su dinero, con todo lo que tenía. Entonces queda así como delineado el itinerario del discípulo fiel que ha tomado por modelo la Shema o el Shema y está totalmente receptivo y abierto para ese nuevo nacimiento y para entrar en el reino. Considerar, esto es ya textual de Frederick Mans, considerar a Jesús como un maestro capaz de realizar algunos signos es ya amarlo, pero se lo debe amar con todo el corazón, echando fuera el miedo. Tomar su pública defensa cuando los otros los rechazan es arriesgarse a la persecución, es amar a Jesús con toda el alma. Prepararle al fin una sepultura solemne y costosa es amar a Jesús con todas las fuerzas. Comparativamente con las 3 partes de la noche de Juan de la Cruz, nosotros vemos, si recordamos lo que nos dice el santo, y leemos esta experiencia a la luz de la noche, vemos que también podemos leer estas 3 partes. Sabemos que la primera noche es noche por parte del término de donde sale, porque tiene que carecer del apetito, del gusto, de todo lo que poseía, negándolo todo, la cual negación es carencia como una noche para todos los sentidos del alma. Por parte del término de donde sale. Está la primera noche y la primera noche de Nicodemo, que va a ver a Jesús. La segunda noche es tal por parte del medio o camino por donde ha de ir, lo cual es la fe, que es oscura para el entendimiento, como una noche. Es la parte más oscura del camino, comparada a la medianoche. Es el momento en que Nicodemo se encuentra confrontado con la tradición, con los fariseos, y se siente o es convocado a una vida en la que no te salva, lo decíamos antes, ni la ley, ni el templo, ni las tradiciones, ni todos los saberes, ni todas las obras, ni todo lo que había hecho. Todo queda, si lo leemos a la luz de la parte más cruda de la noche de Juan de la Cruz, queda en nada. Y la persona colgada como entre el cielo y la tierra, ¿no? Sin memoria de nada. Y la tercera noche es por parte del término a donde va, que es Dios, el cual es noche oscura para el alma en esta vida. Pero esta última es ya inmediata a la luz del día, ya no es tan tenebrosa, es en par de los levantes de la aurora. Y Nicodemo lo encontramos en ese momento, en esa parte de la noche, en esa noche del sábado santo, que ha preparado esa sepultura para Jesús y ya próximo a la resurrección y a la Pascua, ¿no? Este autor que les decía, Frederick Mans, tiene también otro estudio que es muy interesante, en el que hace una relectura de los capítulos de Juan 18:1 y 19:41 a la luz también de las tradiciones judías. El versículo 18:1 dice: pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron en él y sus discípulos. Y el capítulo 19:41 dice: en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Lo digo sintéticamente, 2 palabritas nada más para no alargarme mucho. Pero es precioso si nosotros, a la luz porque el Evangelio de Juan es muy simbólico y no hay nada de más, y no hay ningún personaje que esté fuera de contexto ni que, ¿no? Entonces, si el autor con esta mentalidad lo ubica
en el huerto, en el lugar donde van a sepultar a Jesús, dice había un huerto. Hay toda una tradición rabínica de textos judíos y de exégesis rabínica que interpretan el mesianismo, los tiempos del Mesías, como una vuelta al paraíso, como un retorno al jardín. Y el Mesías es el nuevo Adán que había sido formado por el polvo del jardín del paraíso, que también es identificado con el templo. Por eso la Nueva Jerusalén es en el Edén, en este nuevo paraíso. Y que Juan ponga a Nicodemo, a Jesús, que el sepulcro está en un huerto, está evocando que en ese huerto está el nuevo Adán, que es el Mesías, ¿no? Entonces, del que vuelve, del que nace de su costado abierto, nace la nueva humanidad. Por eso también dice, lo crucificaron en medio y a los dos costados. También es una evocación del jardín del paraíso, donde está en el centro del jardín el árbol de la vida, ¿no? Pero si nosotros a través de esta lectura nos acercamos al texto de Nicodemo, vemos que Nicodemo también está en el jardín. En ese jardín solo podían entrar los fieles judíos que cumplían el Shema, que cumplían los mandamientos. En este jardín entra Nicodemo, ¿no? Que está convocado a renacer y que ya lo vemos casi en par de los levantes de la aurora, ya esperando la resurrección, ¿no? Bueno, son como unas breves pinceladas de este texto que me parece tan bonito para recordar que nosotros en cualquier etapa de la vida, pero más cuando más años vamos cumpliendo, a vivir este nuevo nacimiento, ¿no? Hay un texto de Dolores Alexandre que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Como para terminar. Dice, bueno, ella recuerda, las invitaciones del Evangelio como esta, que tenés que volver a nacer, no tienen una edad determinada. Pero en esta etapa de la vida, nos ayudan a prepararnos para el encuentro con aquel que solo quiere de nosotros confianza y agradecimiento, ¿no? Y tienen para nosotros como un apremio especial. Habéis oído, dice, dice Dolores Alexandre, ¿no? Glosando las palabras de Jesús. Habéis oído, cultivad el arte de envejecer, aceptad lúcidamente vuestro ritmo vital. Pero yo os digo, atreveos a esperar lo que os parece imposible. Prepararos para el encuentro con aquel que solo desea de vosotros confianza y agradecimiento. Habéis oído, asumid vuestra historia, reconciliaos con vuestro pasado, pero yo os digo, dad crédito a la promesa que os arrastra hacia un futuro que desbordará vuestras previsiones. Habéis oído, llenad vuestras tinajas con el agua de la paciencia y de la resignada aceptación, pero yo os digo, abríos a la llegada del Dios sorprendente que guarda el buen vino para lo último. ¿No? Pues con esta confianza y esta decisión de la fe, del amor, de la esperanza, somos llamados a llegar en este renacimiento hasta las últimas consecuencias, ¿no? Dando crédito a esta promesa de una vida en abundancia y de una ancianidad también en abundancia. Termino con unos pequeños parrafitos de Teresa del Niño Jesús. Hay un Vía Crucis que descubrí el otro día que está hecho con textos de Teresa. Entonces, de Teresita. Terminamos con esto. De una carta de Teresita. Celina, ¿no te parece que ya no nos queda nada en la tierra? Jesús quiere hacernos beber su cáliz hasta las heces, dejando a nuestro Padre querido allá abajo. No le neguemos nada. Tiene tanta necesidad de amor y está tan sediento
que espera de nosotros esa gota de agua que pueda refrescarlo. Demos sin medida, que un día Él dirá, ahora me toca a mí. Oremos. Escucha, oh Dios, nuestra oración y concédenos imitar la pasión de tu Hijo, portando con serena fortaleza nuestra cruz de cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Te agradecemos de corazón, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Ya te lo irá diciendo los hermanos lo que va, de esto que nos dices, que va brotando en nosotros y cómo lo personalizamos, todo esto que nos has dicho tan bonito de Nicodemo, de la lectura de Juan. Tú desde luego has visto que esto es muy importante para nuestra edad, ¿no? Y para nuestra comunidad, ¿no? Sí, para la comunidad, pero para toda edad. Para mí, yo lo decía antes, fue muy importante en un momento, todos pasamos por estas distintas noches a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y noches del espíritu, como dice el santo, varias veces, ¿no? En que uno es despojado de todo y que tiene y se siente llamado a una confianza absoluta porque pierde todos los puntos de referencia, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante en un momento y sigue siéndolo, entonces me acompaña durante toda la vida. Pero me parece tan precioso para el final de la vida, ¿no? Prepararnos para esta fiesta, para esta novedad que es volver a nacer como Él nos quiera engendrar, ¿no? En manos de Dios. Recuerda que eres fiesta. Y en fiesta te convertirás. Derrama en nosotros un espíritu